Es un inmenso honor recibir el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Ciencias Básicas, junto a mis distinguidos colegas John Harwick y Helmut Schwarz. Agradezco profundamente a la Fundación por promover estos galardones que reconocen no solo trayectorias individuales, sino también el valor del conocimiento como motor de progreso para la humanidad. Extiendo mi gratitud al jurado por haber considerado a la catálisis y a nosotros mismos como disciplina merecedora de este reconocimiento. Los catalizadores, sean compuestos moleculares o materiales sólidos, tienen la capacidad de acelerar reacciones químicas y, sobre todo, de dirigirlas selectivamente hacia un producto deseado. Esta selectividad no es un simple detalle técnico, es lo que hace posible la vida en los seres vivos. En estos, la inmensa complejidad de procesos bioquímicos se gobierna gracias a la acción de las enzimas, los catalizadores naturales que la evolución ha perfeccionado durante millones de años. Las enzimas poseen centros activos definidos, homogéneos y aislados, capaces de discriminar entre moléculas competidoras y guiar cada reacción con precisión. Este principio de funcionamiento ha sido una inspiración constante en nuestra investigación. ¿Podríamos emular esa eficacia en sistemas catalíticos artificiales? En los catalizadores moleculares, como los complejos de metales de transición o los organocatalizadores, en los que con tanto éxito ha trabajado el profesor Harwick, se logra cierta analogía con las enzimas. Sus centros metálicos activos también están aislados, son uniformes y pueden ajustarse electrónica y geométricamente mediante la elección de ligandos. Sin embargo, en el ámbito de la catálisis heterogénea, que es donde se ha centrado nuestro trabajo, nos enfrentamos a otros problemas específicos. En efecto, los catalizadores sólidos suelen presentar superficies irregulares con centros activos difíciles de aislar o distribuir de forma uniforme. Además, su rigidez estructural limita la capacidad de diseñar su entorno electrónico y geométrico, lo que dificulta el control sobre la absorción de reactivos o la estabilización del estado de transición. Estas limitaciones nos llevaron a explorar nuevas vías que intentaré describir brevemente a continuación. Nuestra respuesta a los problemas antes descritos ha consistido en sintetizar catalizadores sólidos basados en materiales cristalinos nanoporosos, formados por una red de poros y cavidades cuyo tamaño es comparable al de las moléculas reaccionantes. Materiales llamados zeolitas, que permiten introducir centros catalíticos específicos y a la vez seleccionar por forma y tamaño qué moléculas podrán alcanzar estos centros. Así logramos controlar no solo la reactividad, sino también la selectividad. Además, al diseñar adecuadamente el tamaño y la geometría de las cavidades, es posible discriminar entre distintos estados de transición y optimizar así la eficiencia del proceso. Este nivel de control nos permite avanzar hacia una química más sostenible, alineada con los retos energéticos y medioambientales de nuestro tiempo. Los avances en química computacional, síntesis de nanomateriales y caracterización de sistemas en condiciones de reacción han sido decisivos para llevar a cabo nuestras investigaciones. Gracias a ello, hoy podemos insertar centros activos ácidos, básicos o metálicos, ya sean átomos aislados o clústeres subnanométricos, en posiciones predefinidas dentro de la estructura cristalina de las zeolitas. También hemos desarrollado catalizadores multifuncionales capaces de realizar reacciones en cascada, acercándonos al ideal de una química eficiente y limpia. Un logro particularmente significativo ha sido avanzar en el diseño ab inicio de zeolitas específicas para cada reacción. Para ello empleamos estrategias de autoensamblaje molecular que utilizan mímicos del estado de transición como agentes organizadores.
Con esta metodología hemos conseguido sintetizar más de 70 nuevas estructuras zeolíticas y desarrollar catalizadores que ya se aplican en más de 75 plantas industriales en todo el mundo. Todo este trabajo ha sido guiado por una filosofía simple pero profunda: comprender para diseñar y diseñar para aplicar. Porque creemos que el conocimiento debe ser útil, pero también riguroso, que debe servir a la sociedad sin renunciar a la belleza de la comprensión. Quisiera expresar mi gratitud más sincera a los estudiantes de doctorado y postdoctorado y a los colegas que han sido parte esencial de esta travesía científica. Este premio es suyo tanto como mío. Agradezco también el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Politécnica de Valencia, la Unión Europea y las muchas empresas que han confiado en nuestras propuestas. Finalmente, quiero rendir un homenaje íntimo y personal. Nada de esto habría sido posible sin la paciencia, el aliento y el amor incondicional de mi esposa Brisa y de nuestra hija Anaís. Para ellas, todo mi cariño y mi reconocimiento más profundo. Muchas gracias.